Muy bien, y ahora sí, nos enlazamos con Sol Carreño, que se encuentra en vivo desde el local partidario del Partido Nacionalista en una entrevista exclusiva que nos concederá esta noche el expresidente Ollanta Humala. Sol, adelante. Muchas gracias, Augusto. Aquí estamos efectivamente en el local del Partido Nacionalista, donde el expresidente Ollanta Humala ha accedido a darnos esta entrevista que estamos seguros que es esperada por muchísima gente. Muchas gracias, señor expresidente, por habernos recibido esta noche. Bueno, lo primero que queremos saber es, de esta experiencia evidentemente dura, que es pasar por la prisión, ¿qué rescata? ¿Cuál es el legado que hay para usted en una experiencia como esta? Bueno, buenas noches a todos ustedes. Primero lo que tendría que decir es que la experiencia es dura, no se la deseo a nadie, y creo que en la mayoría de casos de gente, ciudadanos que están internos por una prisión preventiva, como un efecto natural es el fraccionamiento de la familia. Los hijos que están en edad de independizarse se independizan, la mujer o el hombre se busca otra pareja, etcétera. O sea, tiende a destruir la familia. Pero en nuestro caso ha sido al contrario, y también hay estos casos, ¿no? Hemos salido más unidos. Como una experiencia, he celebrado 2 cumpleaños de mis hijos en la Iroes, ¿no? Y hemos salido más fuertes que antes. Y como siempre, nuestra convicción de enfrentar las investigaciones dentro del debido proceso, dentro del marco de la ley en el Perú. Porque creo que eso es lo que se tiene que hacer. Creo además que la pérdida de la libertad va acompañada con la pérdida de calidad de tiempo. Yo, en el caso de mi hijo menor, prácticamente él nació en la campaña electoral y no lo he gozado durante la presidencia de la República porque realmente me entregué en cuerpo y alma a liderar el país. ¿Y la prisión lo privó de un tiempo más con su hijo? La prisión me hizo reflexionar y entender también, revalorar ese tiempo que lo perdí. Yo he salido de la prisión sin ánimos de rencor ni de venganza, porque no me va a devolver el tiempo que se perdió. No le ha generado ningún resentimiento contra nada, contra el sistema, contra el país, algún arrepentimiento en algún momento de haberse involucrado en la política, porque esto es la consecuencia de involucrarse en la política de alguna manera. Bueno, la política me ha traído una serie de consecuencias, algunas gratas y otras ingratas. Lo que yo salgo de esta abusiva prisión preventiva, mi esposa también, sin ánimos de venganza, porque ¿qué ganaría? ¿Voy a recuperar el tiempo perdido? ¿Ese tiempo que no he visto a mi familia lo voy a recuperar? No, lo que he querido hacer, es darle calidad al poco tiempo que tenía, ¿no? Quiero, por ejemplo, decirle, estando en esta situación, es una de las primeras veces que me he tirado al piso con mi hijo y nos hemos abrazado, ha sido ahí. Porque no tenía tiempo para hacer ese tipo de cosas. También ha tenido usted tiempo y oportunidad de hacer algo que representa, digamos, algo singular. Se enfrentó usted directamente al expresidente Alberto Fujimori, a quien evidentemente usted no ha admirado. Hizo un levantamiento contra su dictadura. ¿Cambió en algo su forma de ver a Alberto Fujimori el hecho de tener que convivir con él, de estar en la misma situación? Mire, le doy un ejemplo. Cuando yo he sido agregado militar en Francia, en las reuniones protocolares, coexistía el agregado militar de Corea del Sur y el de Corea del Norte. Y el trato era afable, era un trato de amistad. Porque, pero eso es un trato protocolar. Lo que quiero decirles es que en esta situación ambos estamos en una nave y ambos estamos priorizando la lucha por la libertad, la lucha por la justicia, por el debido proceso. Pero no se acercaron de alguna manera. Estaban los dos en este lugar donde solo estaban los dos. ¿No tenían conversaciones que de alguna forma representaran algún tipo de intimidad y quisieran que usted cambiara en algo su perspectiva respecto a ello? No, yo creo que básicamente las pocas veces que he tenido contacto con el señor Alberto Fujimori se han tocado temas humanos, básicamente, no se ha hablado de política. Y entre esos temas humanos, usted ha tenido una posición privilegiada para ver cuál era el trato de él con sus hijos. ¿Qué observó? Yo creo que esa pregunta debe responderla el ingeniero Fujimori. Yo soy respetuoso
lo que he podido ver en la relación familiar de la familia Fujimori. ¿Está guardando usted los secretos de la familia Fujimori? No, soy respetuoso de la intimidad. Creo que hay que respetar la intimidad familiar porque son momentos muy duros los que se viven en una situación de pérdida de libertad. Lo que sí quiero agradecer es al congresista Kenji las muestras de cortesía que tuvo al inicio de cuando ingresé a la IROES. Sí, se supo que él le había llevado sándwiches y algunas cosas. Pero, en fin, ¿no? Pero él se acercó a usted. Sí, sí. Y debe haber tenido conversaciones con usted. Pero he recibido visitas de políticos, de familiares, de amistades, pero no de Keiko Fujimori. Yo quiero rescatar lo siguiente, ¿no? Quiero rescatar de que el sistema de administración de justicia en el Perú debe ser la presunción de inocencia y no la sospecha. Y a nosotros nos han hecho un daño tremendo por sospechas, dictarnos una prisión preventiva abusiva. De esas sospechas vamos a hablar más adelante cuando entremos al tema de los procesos penales, pero antes yo quiero preguntarle más sobre temas de coyuntura nacional en los cuales usted nos podría dar luces. Usted ha conocido al que ahora es el premier Villanueva. Usted entró a prisión cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski era presidente y sale de prisión cuando ha caído Pedro Pablo Kuczynski. Primero, ¿cuál es su impresión del señor Villanueva? Bueno, primero yo le diría lo siguiente. Si vamos a entrar a una perspectiva política, yo le planteo lo siguiente. Y primero, yo he sido ya presidente del Perú. No tengo mayor aspiración que haber sido presidente del Perú. Lo mismo decía el señor Alan García y postuló otra vez. Sí, bueno, el señor Alan García es otra experiencia que yo no me voy a referir a este señor, ¿no? Lo que quiero decir es que desde la perspectiva de haber sido presidente de la República, lo que yo veo más allá de personas, que pueda ser el premier Villanueva hoy día o mañana pueda ser Juan Pérez, lo que yo veo es que hay una inestabilidad producto de la desproporción, la pérdida del equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Eso es lo que hoy día genera una inestabilidad política y hace que el presidente de la República haya caído y su vicepresidente hoy día lo esté reemplazando dentro de un mismo gobierno y hace que el jefe de Estado tenga la misma estabilidad laboral que un trabajador del caso. En otras palabras, lo que usted nos está diciendo es que es el Congreso de la República el responsable de todo, no solo de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, sino de que Villanueva esté ahí. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, producto de un proceso electoral, se ha producido un hecho singular, que es el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso. El Ejecutivo no maneja la mesa directiva del Congreso, y menos la Comisión de Presupuestos, que es donde se plasma la propuesta política de un gobierno. Por lo tanto, el Congreso es el que maneja el país. Por lo tanto, el Congreso es hoy día es el primer poder, es el que está manejando el país, y en ese sentido hay una inestabilidad política, porque el que tiene que ejecutar las acciones y las políticas es el Ejecutivo, pero el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria. Está a merced del Congreso. En otras palabras, aunque creo que no me lo quiere decir de frente, es la última vez que se lo pregunto, el premier está allí porque el Congreso así lo quiere. El premier está allí porque el presidente en funciones lo ha elegido como premier. Ahora, ¿cómo es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? Esa es una relación muy inestable. ¿Y de subordinación de alguna manera? Eso es algo que estamos viendo nosotros, ¿no? Yo creo que una muestra, por ejemplo, clara que debiera ser, le sugeriría al Ejecutivo, es que pida tener el control o la presidencia de la Comisión de Presupuestos para darle más estabilidad al país y darle más predictibilidad en todo lo que es materia económica. ¿Pero usted no cree que eso sería una cosa meramente formal? Si lo que me está diciendo es que hay un desequilibrio de poder y que el poder lo tiene el Congreso, incluso si le cedieran la presidencia de una comisión, ¿no sería una forma o una concesión casi diplomática? Yo creo que en gestos también se va avanzando en política y manejar la Comisión de Presupuestos por donde va a pasar esta ley de presupuesto para el próximo año es fundamental para que se puedan plasmar las políticas del Ejecutivo en realidad. En otras palabras y sin ir a políticas concretas, ¿cree usted que es viable un gobierno de Vizcarra hasta el final, hasta el 2021, o cree que eso depende de la voluntad de Fuerza Popular? Depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer en este corto tiempo el presidente de la República? Yo, con todo respeto, porque hoy día es el presidente del Perú,
le recomendaría que cumpla la máxima que señala que lo bueno debe continuar. Es decir, debe continuar las reformas que iniciamos en mi gobierno, como la reforma educativa, la reforma tributaria, la reforma en salud, la reforma del servicio civil, porque todas estas o están estancadas o han retrocedido. Debe continuar de cara al bicentenario los megaproyectos que se plantearon al país, como es Talara, el gasoducto, la línea 2 del metro, el MUNA. A pesar de la contaminación de corrupción, ¿no hay algunas obras que tienen que ser reevaluadas por haber sido contaminadas tan fuertemente con la corrupción? A ver, habría que identificar qué proyectos. Línea 1 está contaminada con la corrupción, la línea 2 del metro. El gasoducto no es un tema de corrupción, es un tema de insolvencia de la empresa. ¿Por qué? Porque el gobierno, en mi opinión, en mi modesta opinión, manejó mal el problema Brasil. Lo que debió haber hecho el gobierno, en mi opinión, fue intervenir todos los activos de las empresas que estaban inmersas en actos de corrupción, licitarlos mediante un concurso internacional y con eso mantener la cadena de pagos y de esa manera trabajar o establecer una conversación para ver cómo se iba a, qué tanto se tenía que asumirse como reparación civil y qué tanto reconocer lo que es del Estado. Me parece interesante ver que está usted tan metido en cada uno de los temas políticos y le voy a pedir que reserve el tema político para el final de la entrevista, porque en realidad en su vida el tema político también está reservado en la medida en que su situación penal es complicada. Más allá de que muchos opinamos que efectivamente la prisión preventiva podía haber sido abusiva en su caso, lo cierto es que hay un caso bastante fuerte en su contra. Y sus abogados han presentado una medida de tutela de derecho que en el fondo es una medida dilatoria. ¿Es usted consciente que va a ser de todos modos tarde o temprano acusado de lavado de activos? A ver, yo le diría varias cosas, empezando por lo último. Me parece, yo no comparto esa idea porque de acuerdo a todas las diligencias que hace la Fiscalía no son dilatorias y todas las diligencias que hace la defensa de los investigados son dilatorias. Me parece que la justicia debe ser igual. No, le explico por qué le digo que son dilatorias, para que me entienda a dónde va la pregunta. Son dilatorias porque lo que van a hacer es dilatar o extender el proceso en la medida en que el juez puede decidir que efectivamente le concede la tutela de derecho y se tiene que actuar una serie de pruebas nuevas porque lo que ustedes han hecho es buscar una serie de contradicciones entre las declaraciones y piden más pruebas, pero eso a la larga se va a dar, es decir, se van a actuar esas pruebas, se van a evaluar y al final la Fiscalía de todos modos va a pedir que lo acusen. A eso me refiero con dilatoria. Tarde o temprano la Fiscalía va a pedir que lo acusen de lavado de activos. ¿Es consciente de eso? Bueno, entonces usted me da pie para explicar un poquito a los que nos están viendo de lo que qué es lo que estamos hablando. Primero, yo creo que yo no estoy pidiendo ninguna excepción de la ley. Estoy pidiendo que se cumpla la ley y que se me investigue de acuerdo a ley. Y que la ley tiene que ser igual para todos. No para unos de una manera y para otros de otra manera, porque si no... Estamos totalmente de acuerdo. ¿En qué sentido cree usted que la ley se aplica distinto para unos? Porque da la impresión de que a los expresidentes que evaden la justicia se les premia y a los que enfrentamos la justicia, afrontamos acá las investigaciones, colaboramos con esa investigación, nos ponen prisión preventiva. ¿Cree usted que a Toledo lo están premiando? Yo estoy hablando en general. No, digo porque hizo referencia a los expresidentes y yo quisiera que fuera concreto. ¿Crea que a Toledo lo están premiando? Hay expresidentes que inclusive se fueron y esperaron que prescribieran sus delitos, sus investigaciones. Ahora, en segundo lugar, lo que yo quiero señalar es de que si lo mira el caso, García. ¿Por qué no usamos los nombres concretos? Si mira el caso usted, en realidad es sencillo. Lo complicado está en los detalles. ¿Por qué? Porque nosotros permanentemente hemos señalado que no hemos recibido esos supuestos aportes de campaña de esa empresa brasileña. Ya. Lo hemos señalado. Denme un minuto, por favor. Sí. ¿No? Sin embargo, la Fiscalía nos abre una investigación por lo que dicen los directivos de esa empresa, que hasta ahora no han presentado una sola prueba. Quiere decir que la presunción de inocencia está siendo vulnerada por la sospecha, porque una sospecha más otra sospecha no se transforma en prueba, son dos sospechas. Hasta ahora ninguno de ellos ha presentado una prueba. Mi patrimonio ha sido objeto de un peritaje y no tengo desbalance patrimonial, a pesar de todo lo que se ha dicho. Eso lo discuten los fiscales. Los fiscales dicen que sí le encuentran... Yo le estoy diciendo con conocimiento de causa, porque hace 5 meses hemos presentado las observaciones a su peritaje inicial y hasta el día de hoy ya están fuera de plazo y no pueden
decir que lo que estamos diciendo no es cierto. Ellos insisten en que sí hay un desbalance patrimonial. No pueden levantar no, yo no lo dicen, no pueden levantar las observaciones. Hace 5 meses que no pueden levantar las observaciones que les hemos hecho. En tercer lugar, los aportes de campaña dentro de la hipótesis fiscal en el Perú no es delito. Por lo tanto, para que una actividad sea delito, tiene que estar tipificado en el Código Procesal Penal. Ahora, no puede interpretarse. ¿Puedo hacerle preguntas? Discúlpame, he estado 9 meses, dame 3 minutos. ¿Ya? Entonces, pero para concluir, lo que hay dentro de las sospechas es una empresa que señala la línea directiva que apoyaron. Son el Odebrecht, Maimeri y Barata. Los 2 primeros señalan que autorizaron el pago. El tercero señala que pagó, pero no dice cómo. No dice cómo fue, no tiene, Barata es el que dice no cómo. Tiene pruebas, no presenta pruebas, solamente dichos. Y todos los 3 señalan que eso fue a pedido del Partido de los Trabajadores de Brasil y que se hizo a través de del Departamento de Operaciones Estructuradas. Yo acá tengo la carta del Partido de los Trabajadores de Brasil, y se la entrego a usted, firmada por su presidenta, que rechaza esa imputación de estos directivos. Pero además... Con todo respeto, lo que diga la Carta del Partido de los Trabajadores no tiene... Es dicho de parte, como usted dice. Entiendo, mira, el juicio mediático se está basando en sospechas, en dichos. El juicio que vamos a llevar, la investigación tiene que ser en base a pruebas. Vamos a detenernos... Déjame 30 segundos nada más. Pero, ¿y entonces qué hago yo? 30 segundos nada más. Déjeme una preguntita. 30 segundos. Ya, 30 segundos y de ahí la pregunta. Ya, ok. ¿Qué dicen los directivos de operaciones estructuradas? Que se supone ellos son los que han ejecutado el pago. El señor Silva señala que esos 4.8 millones de reales se pagaron en Brasil a una empresa de comunicaciones. El tesorero que debe hacer los pagos señala que ellos en el exterior no han pagado eso y todo pago se hacía a través de empresas offshore. Y cuando digo empresas offshore, no solo me refiero a las que formaba Odebrecht, sino que obligaba a sus beneficiarios a formar empresas offshore. Señor Humala, yo no tengo ni offshore ni tengo cuentas bancarias. Ahora me toca a mí hacer esto un poquito más gracias, comprensible. Gracias. Ya. No, yo entiendo que usted quiera dar su posición porque además está defendiendo su libertad. Pero le voy a explicar ahora cómo lo ve el otro lado. Existen estas declaraciones de funcionarios que no se benefician declarando en el sentido de que no van a quedar bien declarando que ellos han corrompido funcionarios. Están tratando de salvarse de condenas más largas, pero han sido descubiertos. Odebrecht ha sido descubierta a nivel mundial como una empresa que acostumbraba a tener un esquema de pago a políticos. Dentro de este pago a políticos ha declarado que ha aportado a campañas. Y hay declaraciones consistentes, no solo respecto a los aportes de su campaña, sino a las campañas de otros. En el caso de ustedes la situación se complica porque las agendas de su señora contienen cifras que coinciden con estas declaraciones. Entonces, yo le voy a hacer algunas preguntas puntuales. Por favor, no me vuelva a pedir el discurso. ¿Insiste usted en declararse absolutamente inocente y decir que no ha recibido nada, a pesar de las anotaciones de las agendas? Y además le quiero decir algo, ya que ha tocado ese tema. Esas agendas no tienen relación cronológica con lo que dicen los directivos de Odebrecht, porque las agendas se refieren al periodo 2009-2010 y lo que dice Odebrecht es 2011. Entonces uno tendría que tener una bola de cristal para poder anotar en un cuaderno lo que iba a pasar en el futuro. Sin embargo, las cifras coinciden y no necesariamente... No coinciden. Suman como 4 millones y 600 de reales, que es más o menos los 3 millones de dólares que ellos dicen. En las agendas no se habla de reales. Bueno. Además, a mí me da vergüenza que la Fiscalía pretenda utilizar documentos o papeles o agendas o diarios robados de mi casa, ¿no? Y que se han paseado 9 meses, no solamente por el Perú, sino por Europa, que las han desfigurado porque ahí faltan hojas, ¿no? Y que eso lo quieren utilizar como prueba. Eso puede ser un indicio, pero no una prueba. Pero se da cuenta que lo mismo podría haber dicho Vladimiro Montesinos de los Vladivideos. No, usted es abogada y usted sabe bien que es diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de Montesinos... Su defensa es que las pruebas son robadas. En el caso de Montesinos estamos hablando de un tema de interés nacional porque se trataba de fondos públicos. Había un video, no una agenda, un video que mostraba el acto
en sí de entrega de dinero de fondos públicos. La corrupción de empresas... Es distinto. Y salgamos un momento de su posición en particular. Digamos que nos queda claro que usted dice que es inocente de eso. Pero me imagino que también le queda claro que la corrupción de empresas a ese nivel termina siendo dinero público, porque obviamente el dinero que ellos usan para aportar o para sobornar no es el dinero bien ganado, es el dinero que roban de las obras con los sobreprecios. A ver. Entonces, al final, el argumento del dinero público no es... Y diferenciemos por partes. Una cosa es actos de corrupción y otra cosa son aportes de campaña que no es delito. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de la hipótesis fiscal. Los directivos han sostenido que el dinero que se le entregó a su campaña provenía de operaciones estructuradas Caja 2, lo cual lo hace dinero que viene de las obras que tienen corrupción, lo cual lo convierte en dinero ilícito. Entonces, si se toma esa cadena como cierta, en el supuesto que se tome eso como cierto, el dinero que ustedes habrían recibido, aunque usted lo niegue, es dinero ilícito. No. Y habría que entrar un poquito al expediente para explicar esto, porque el mismo Odebrecht señala que en operaciones estructuradas él no está seguro si era dinero ilícito. Lo que señala que es producto de un término fiscal que emplea. Tan es ilícito que lo manejaba Migliaccio. Que es como, Migliaccio manejaba, que es como elusión. Migliaccio manejaba el dinero ilícito. Usted menciona a Migliaccio, porque Migliaccio en su declaración señala que él no conoce qué cosas son H y que jamás ha hecho un pago acá. Pero y además eso, señala que... Pero eso es porque, eso hay que explicarle al público también. Eso es porque en esta estructura de corrupción todo estaba tan estancado y es tan complejo que una cadena no necesariamente sabía cuál era el paso que daba la siguiente. Es decir, Mameri autorizaba, Migliaccio sacaba la plata, la mandaba al Perú o a Ecuador o a otro sitio y él no sabía a quién se la daba el superintendente, que en nuestro caso es Barata, que ha dicho que se la dio a usted, que se la dio a su señora en un departamento en Miraflores. Y ustedes han reconocido que Barata iba a ese departamento en Miraflores. Ya, mire. Ustedes lo han reconocido. Mire, no ante mí, ante el fiscal, lo han reconocido ante el mundo. Lo que yo quiero es, volviendo a la pregunta inicial, acá son dos cosas. Aportes de campaña y actos de corrupción. A mí me preocupa que nos concentremos en criminalizar a los partidos políticos, y hago un paréntesis para saludar el pronunciamiento de los partidos políticos, que se han opuesto o han rechazado la argumentación del fiscal que pretende cerrar el Partido Nacionalista porque, según sus palabras, el partido no debe postular el 2021. En segundo lugar... Del 2021 vamos a hablar al final de la entrevista. Pero vamos al hecho de que un fiscal pretenda ponerse por encima de la Constitución. En segundo lugar, cuando hablamos de aportes de campaña, no estamos hablando de actos de corrupción porque el aporte de campaña no es delito. Lo que sí es delito es lo que está investigando la Fiscalía Anticorrupción, y que hasta hoy día no se le da mucha importancia. Más estamos con el tema de los partidos, pero no estamos hablando de las cuentas offshore, de los circuitos de plata que han salido de Brasil a Andorra. No estamos hablando de quiénes son los responsables. Eso salgamos un minuto entonces. De la lluvia. Salgamos un minuto entonces o ya salgamos definitivamente del tema del lavado de activos, porque es evidentemente que usted no lo va a reconocer. Pero me está hablando tanto del dinero de campaña que yo le pregunto, déjeme que vaya la pregunta, ¿por qué no acepta entonces que sí recibió dinero de Brasil? Que usted se lo pidió a Lula. Porque no se hizo. Pero usted no le pidió a Lula, Lula no le dijo nunca a nadie. Nunca recibió. ¿Y cómo justifica la campaña en la que evidentemente ustedes gastaron muchísimo? Y donde además se han hecho otras investigaciones que han salido en nuestro programa también, donde no hay consistencia entre los aportantes y el dinero que se aporta y la calidad de la campaña. Esa fue una campaña muy cara, señor Humala. Sí, ese es el modelo. ¿Quién la pagó? El modelo peruano es así. Todas las campañas son millonarias, la mayor parte de la plata se la llevan los canales de televisión, el 85% de una campaña... ¿Pero quién lo pagó? Sí, allí está en los informes que hemos dado a OMPE. No es consistente. Bueno, del 100% de los aportes de campaña que hemos dado a cuenta a OMPE, lo que se está cuestionando es el 18%. Valdemir Garreta estaba al lado de pero usted, por ejemplo, en Brasil. Lo que le estoy respondiendo. Sí. Okay, porque pero es importante. Es que también es importante que trate de explicar, si es que es posible, la presencia de estos brasileños que evidentemente eran pagados con mucho dinero, no ha sido muy consistente. Una última explicación respecto a eso y cambiamos de tema.
¿Por qué fue a cenar a casa de Marcelo Odebrecht cuando tenía usted También. 5 días de Mire, elegido? usted me hace tres preguntas y quiere un minuto que le conteste. Deme un poquito de tiempo. Lo de No, solo Valdemir el Garreta, uno. lo de Valdemir Garreta, ¿no? ¿Qué dice el tesorero Migliaccio? Dice que sí lo conoce, le ha pagado, pero en el año 2014, no en el 2011 ni en el 2010. Pero él estaba con usted en Brasil cuando usted hizo su primera A ver, gira, estaba al costado a ver, de usted, alguien a le ver, pagó, porque a no ver, creo que haya a sido ver, por a ver. amor. Nosotros lo contratamos, hay un contrato y hay un pago bancarizado a este señor cuando nadie lo conocía, ni a él ni a Fabri. Nadie lo conocía. Nadie lo conocía. ¿Y usted cómo lo conoció? Bueno, lo conocimos ¿Quién se porque lo- justamente con el PT y con... Claro que lo conocíamos. Pero ahí está, pues, el Partido de los No, Trabajadores. pues, pero una cosa es que le recomienden a usted, el secretario de Relaciones Internacionales, a un publicista, y otra cosa es que haya un acto de corrupción. Y le vuelvo a insistir, el tesorero... Otra cosa es que ese el publicista tesorero- sea carísimo y se lo pague otra persona. No, ese publicista era un ilustre desconocido en el Perú. Acá se han hecho conocidos después de ¿Por la qué campaña. fue a Pero déjeme agradecer seguir a casa avanzando de en la- Marcelo Odebrecht? en las giras que hemos hecho, después de haber ganado la presidencia del Perú, hemos hecho una gira y hemos visitado todos los países de Sudamérica. Pero la primera. Sí, estoy hablando de la primera. Pero me permites. Gracias. Más Cuba y Estados Unidos. En la mayoría de países, el formato, de acuerdo al modelo de economías abiertas, es una reunión política y un encuentro empresarial. Eso es lo que se hace. En A casa de este Marcelo Odebrecht. tiempo, yo no tenía conocimiento que era la casa de él. Qué Yo no- fatal coincidencia. Uno es presidente electo, pues. Hay otros presidentes que llevan empresarios en el avión presidencial. Yo no lo he hecho, jamás. Entonces, yo he asistido Lula a una... lo llevó a casa de Marcelo No, Odebrecht es el a protocolo, celebrar es el que usted... protocolo. Dicen más bien que el que lo llevó fue Jorge Barata para dejar constancia de que usted había recibido el dinero y que no se lo había quedado él, como usted iba a decir, en todo caso. Bueno, hagamos... Ese era el temor, dicen, de Jorge No, Barata, no que hay nada ustedes de dijeran eso, que él se había quedado con la plata. Por eso empecé diciendo de que una cosa es las sospechas y que no se puede criminalizar las sospechas. La base de la administración del sistema de justicia en todo el mundo es la presunción de inocencia, porque si fueran por esos dichos, todo el mundo estaría condenado y estaríamos en juicios populares con linchamientos en la Con plaza. lo cual no estamos de acuerdo, pero hay Así un es. caso mucho más complicado Así para es. usted. El caso Madre Mía, que podría ser reabierto ante la aparición de nuevos audios y nuevos indicios respecto a compra de testigos y que según varios penalistas podrían originar que la Corte Interamericana decidiera que su cosa juzgada no tuviera valor. ¿Qué Bueno, piensa de eso? Yo lo que digo es, este caso, yo he defendido como soldado la democracia en todas las zonas de emergencia, he defendido el país en la cordillera del Cóndor del año 95 y siempre he actuado con honor y de manera correcta. No tengo ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación denuncia alguna, ninguna. Y tenemos que entender que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, su informe, es el documento mejor elaborado y que ha servido de base para una serie de normas como el pago de reparaciones Pero hay colectivas. una serie de testimonios en su contra Ok, pero y hay estas grabaciones. Déjame avanzar, por favor. Avance usted. Entonces, yo emerjo en la vida pública con el levantamiento del 29 de octubre del año 2000. No tengo ninguna denuncia. Es recién cuando yo postulo a la presidencia que surge el tema Madre Mía. Y he enfrentado esa investigación durante más de 3 años. Han habido más de 80 testimoniales, reconocimientos, una serie de pericias y salí absuelto. Salió absuelto, pero ha habido declaraciones después de personas que dicen que hubo compra de testigos. Y ha habido A ver, declaraciones de la jueza diciendo que quizá la absolución fue mal dada y se ha ampliado la posibilidad de que se investigue y ahora usted está en la posibilidad de que se le reabra ese caso. Eso es una realidad. Insisto, han habido más de 80 testimonios. Hay que aclarar, ya que usted ha tocado esos temas, la jueza que dice que ese caso pudo haber habido un error, se refiere no a Madre Mía, se refiere a compra de testigos. Y efectivamente hubo doble juicio oral. Yo no he sido llamado a este caso ni siquiera como testigo. Ese caso ya se cerró. Pero es consciente de que se puede reabrir. Mire, yo creo que un caso que ya se cerró, entiendo que nuestra justicia no lo permite. El tema de compra de testigos no tiene absolutamente nada que ver. Ese caso ya se cerró con doble juicio oral. Por eso, a eso se refiere la jueza que usted menciona. Y en el otro tema, porque tú estás haciendo preguntas que requieren una respuesta, no que preguntes y yo te respondo. Claro. ¿No?
En el otro tema, yo he presentado los documentos para poder apersonarme y lo que me han dicho es que yo no estoy siendo investigado. A mí me preocuparía que haya una investigación silenciosa y después me llamen cuando ya no tengo derecho a defensa. Yo no me he corrido, ni me corro. No yo me se va quedo a ir. en el país. Yo quisiera saber antes de entrar a la parte política final, si hago una pausa para entrar a la parte política final. No, le voy a hacer la pregunta final. Ya, le voy a hacer las preguntas finales. No va a haber pausa. Así que para terminar esta entrevista, los planes del futuro. Evidentemente usted al principio de la entrevista me daba a entender que está muy empapado de la situación nacional y que usted quiere regresar a política. En la eventualidad de que usted saliera bien librado de estos dos procesos que son difíciles, ¿cómo regresaría el Partido Nacionalista que está tan debilitado? ¿Qué amigos le han quedado? ¿Qué aliados le han quedado? Mire, es una pregunta larga. Voy a tratar de Trate de acortar, hacer sí, la porque sus respuesta preguntas son bien corta. largas, ¿no? Primero, insisto, yo he sido presidente del Perú, ¿no? Y si yo le digo que hoy día mi último pensamiento es volver a la escena electoral, estaría faltando la verdad, porque dentro de mi lista de prioridades, y se las voy a decir, no está eso. Dentro de mi lista de prioridades está hacer un control de daños, de la situación del daño irreparable que se ha hecho a mi familia, ¿no? Como le dije, 2 hijos míos han pasado su cumpleaños en la IROES con nosotros. Mis hijos han estado con su sellito, sábado yendo a Chorrillos, domingo yendo a APE. Y tengo un niño de 7 años que tiene que procesar eso. Usted me preguntó, ¿cómo ha cambiado mi vida? ¿Usted cree que yo le puedo decir cómo ha cambiado mi vida? ¿Usted cree que yo le puedo decir cómo ha cambiado la vida de mis hijos? No, eso se va a ver en el tiempo. Yo lo que ahora con Nadine estamos preocupadísimos, concentrados en que esto no tenga mayores consecuencias. Esa es una prioridad. La otra prioridad que tengo es la construcción interna del partido, no la electoral, sino quiero dejar un legado, quiero formar cuadros que puedan seguir haciendo vida política. ¿No le Y la teme a tercera Antauro? prioridad, ¿No le teme a la intervención de Antauro Humala? mi familia, nadie la escoge. Usted no escoge su familia, usted la tiene que aceptar. Y yo creo que la mejor manera de aceptar es queriéndola. Tengo a mi padre y mi padre es un buen hombre. Pero yo me quedo con la etapa de niñez de mi padre, cuando era un padre trabajador, era un padre protector. Así siempre lo he tenido y siempre lo voy a respetar. Por eso es que jamás voy a hablar algo contra mi familia. Porque además, en el caso de mi hermano, más allá de lo que él pueda decir, yo tengo un vínculo afectivo irrenunciable, no solamente con él, sino con mis sobrinos. Pero la tercera prioridad, ¿no?, que yo tengo es afrontar en el país todos estos procesos de investigación que, como usted lo ha dicho, son delicados, pero como le estaba explicando, en realidad es bien sencillo. El aporte de campaña, ¿es delito o no es delito? Si no es delito, no hay nada que hacer. Lo que están haciendo es criminalizar el aporte de campaña y ojalá no sea para tapar los actos de corrupción que están en la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Entonces, si vamos a hacer esto, entonces, fíjese usted, ¿no? Vamos a terminar con eso. Sí, es como que si usted se pasa una luz roja o la acusan de pasarse una luz roja, es una falta administrativa. No, eso se entiende. La hace? defensa de usted Ya, es decir que pero el aporte de fiscal, campaña en todo caso sí, es falta administrativa y lo que no está penal. diciendo es que usted Es que es lavado de activos. no, el fiscal está diciendo que usted ha cometido homicidio culposo en grado de tentativa al pasarse la luz roja. El aporte de campaña no es delito. Nosotros hemos señalado siempre que no hemos recibido ese aporte. La contraparte Pero en no la ha podido eventualidad de que mostrar lo hubieran ninguna prueba. recibido dirá que no es delito. No. Es que esa es la hipótesis del fiscal. Sí. Yo tengo que también ponerme en la hipótesis del fiscal. Le agradezco, Entonces, tengo que terminar. Le agradezco muchísimo esta entrevista. A ustedes. Lamentablemente tenemos que terminarla. Hay muchas cosas más por conversar. Hay mucho. Y bueno, nos parece bien que afronte esta investigación en libertad, pero esperamos que la afronte en el Perú y sin huir como otros. Y además quiero agradecer a todos las muestras de cariño, de solidaridad que hemos recibido en esta abusiva prisión preventiva, a los abogados, a mis exministros que han salido a defender, más que a mí, el abuso de la prisión preventiva y también defender el Estado de Derecho. Y también defender la gestión de gobierno, porque no se puede pretender al día de hoy responsabilizar a mi gobierno de los errores de este gobierno. No se puede pretender que yo he gobernado 7 años el país, yo solamente he gobernado 5 años. Muchas gracias, A señor ustedes. expresidente. Le damos pase a Augusto Thorndike. Gracias, Sol. Hacemos una nueva pausa y volvemos con audios inéditos
del congresista Moisés Mamani. No se lo pierda.